Bendecido día para ustedes jóvenes y para todos los oyentes del día de hoy. Vamos a iniciar con un estudio que es de la segunda carta de Juan, a donde, aunque lleva un solo versículo, es muy nutritivo esta carta, esta enseñanza, por lo cual les voy a pedir que pues vayamos a las escrituras esperando en Dios que sea de gran bendición esta pequeña enseñanza. Dice en segunda de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 6 de esta manera: El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad. Y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Este estudio pequeño le he llamado Amor y Verdad. Si ustedes se dan cuenta, en estos primeros 6 versículos, Juan está exaltando el amor y la verdad. Hace una exaltación y algo que debemos de entender que todos los cristianos debemos de llevar, no como mandamiento nuevo, sino que es un mandamiento que siempre ha existido desde el Antiguo Testamento. Ese mandamiento es amar por sobre todas las cosas a Dios y también amarnos unos a otros. Y el otro pues mandato o algo que debemos también nosotros llevar es caminar siempre en la verdad, predicar la verdad, hablar la verdad y vivir la verdad. ¿Y por qué es tan importante para Juan exaltar estos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo también exaltó? Por lo mismo, mis hermanos, porque ahora en estos tiempos y en los tiempos antiguos también había una persecución, había una intolerancia y también había muchísimos falsos maestros en los que únicamente exaltaban el amor de Dios, hablaban del amor de Dios, hablaban del amor entre hermanos, pero no hablaban de la sana doctrina o caminar en la verdad. Por eso es que el apóstol Juan, del cual nosotros creemos que él escribió esta carta, aunque algunos otros han tratado de decir que no fue el apóstol Juan, pero por la manera como lo está escribiendo, creemos que sí. Entonces Juan, el apóstol, está exaltando el amor y la verdad porque tienen que ir unidos. Si nosotros no estamos en la verdad, pues el amor que estuviéramos enseñando sería definitivamente un amor falso y una verdad falsa, porque ya sabemos y entendemos que solamente hay una sola verdad. Y si todos los que nos decimos ser cristianos estamos nosotros hablando de la verdad o hablando del amor, tenemos que estar uniendo esos dos mandamientos o esos dos mandatos que nos deja el Señor, a donde decía la palabra que debemos de tener cuidado de aquellos que llegarán encubiertamente tratando de engañar aún a los que han sido escogidos. Nosotros tenemos dos mandatos, que es defender la verdad y vivirla, y amar aún a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos atacan, aquellos que están en contra de nosotros, pero también el amor que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo debe de ser visto por las demás personas que conocen que somos cristianos.
Otra cosa que también debemos de hacer en cuestión de defender la verdad es para poder desenmascarar a los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, de los cuales en estos tiempos es lo que más está saliendo a la luz. Muchísimos falsos maestros que están hablando de cosas que no son bíblicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Así que este punto del amor y la verdad no es algo únicamente de los tiempos de la iglesia primitiva. Si nos recordamos que en el Antiguo Testamento también se hablaba de falsos maestros, falsos profetas, en los cuales pues había una lucha siempre. Recordemos a un Jeremías que siempre estuvo hablando de la verdad y cómo lo atacaban los demás falsos maestros o falsos profetas. También recordemos cómo Elías, Eliseo y pues todos los profetas de Dios fueron perseguidos y atacados porque había falsos maestros que hablaban únicamente del amor, hablaban únicamente de que les iba a ir bien al pueblo de Israel, y más sin embargo Dios siempre estuvo al cuidado del pueblo de Israel, y cuando era necesario pues tenía que haber disciplina, tenía que haber cierta disciplina fuerte en la que el pueblo de Israel pues no siempre estaba de acuerdo, y por eso preferían escuchar falsos maestros. Y en el tiempo de Juan y el tiempo de nosotros ahora, pues lo vemos también, que hay muchos falsos maestros que tratan de endulzar la palabra, pero no con fines buenos, sino únicamente para desviar el camino de la verdad. Bien, mis hermanos, continuamos con el estudio. Vemos en los primeros versículos cómo Juan se gozaba de saber que había hermanos en Cristo que estaban dando testimonio de ser verdaderos defensores de la palabra y verdaderos cristianos que se amaban unos a otros. Estábamos viendo cómo Juan le dice a la señora elegida, algunos hemos creído que es la iglesia elegida, la iglesia local de algún lado, donde Juan, se estaba refiriendo a esa iglesia pues como la madre elegida, la mujer elegida, aquella iglesia elegida que tiene hijos o hermanos en Cristo que verdaderamente están caminando en la verdad. Y dice, me siento gozo de saber que están caminando en la verdad tus hijos. Dice, como nosotros también nos gozamos y como nosotros también caminamos en la verdad. Juan nos está hablando de ese amor entrañable que tiene por la receptora de la carta y por sus hijos. Habla de un amor entrañable hacia ellos y habla de un gozo, el saber que estaban caminando en la verdad. Así como nosotros, que debemos de estar gozosos de saber que hay hermanos en Cristo que están defendiendo la verdad, caminando en la verdad, viviendo en amor, y como lo dice, perpetuamente va a ser ese amor y esa verdad. Nada podrá apagar ese amor en los verdaderos hijos de Dios. Por eso es importante que también nosotros sintamos ese gozo al saber que alguien está en la verdad y ama a sus semejantes. Y cuando habla de que el amor es perpetuo, Juan nos está hablando de un amor que no se va a acabar. El amor fileo, el amor eros o cualquier otro tipo de amor que le quieran poner que no sea el ágape, pues va a ser un amor temporal, un amor que se acaba, un amor que va a defraudar, un amor que es a conveniencia, pero el amor del cual nosotros hablamos, el amor del cual nosotros debemos de tener, es el amor ágape, un amor atemporal, un amor eterno, un amor perpetuo, que nunca se va a acabar, que no va a defraudar, que va a saber perdonar, que va a saber mostrar el amor y que debe de estar por siempre en cada uno de nosotros. Esa es una de las características que debe de tener un cristiano, el que ama perpetuamente a el semejante, en especial al hermano, pero también al semejante, aún siendo vituperados por ellos. Pero ese amor
pues lo vamos a tener definitivamente únicamente los que nacemos de nuevo. Los verdaderos hijos de Dios tendremos ese amor, un amor incondicional, un amor que todo lo sufre, que todo lo da, que todo lo espera, que todo lo cree. Así como lo dice su palabra, un amor que nunca se acabará, aún en medio de pruebas, en medio de vituperios, existirá y prevalecerá el amor y la verdad. Por eso es que Juan hacía tanto énfasis, si ustedes se dieron cuenta, en los primeros 6 versículos hablaba del amor, de la verdad, del amor, la verdad, porque está haciendo un énfasis en el amor que es notorio en esa iglesia, en esos hermanos, en esa madre, en esos hijos, en esos padres, en esos pastores, ese amor que debe de ser notorio dentro de ese núcleo cristiano que es entre todos. Llámese como se llame la iglesia, siempre tiene que estar prevaleciendo el amor y la verdad. Y ese es el propósito de todo padre de familia o pastor, o al menos debe de ser el propósito de todo padre de familia o pastor, que sus hijos o la iglesia que tiene a su cargo muestre el amor a la verdad primeramente y después a los semejantes. Si nosotros como hijos de Dios nos llamamos hijos de Dios, no tenemos amor a la verdad, a la sana doctrina, a la palabra sin adulterar, entonces no vamos a poder mostrar el amor verdadero. Tenemos primero que tener ese amor a la verdad y que seamos ejemplo a los hermanos en Cristo y a los que están a nuestro alrededor. Que cuando nos vean digan verdaderamente, esos sí son unos hermanos en Cristo, unos verdaderos cristianos. ¿Sí? Porque es un gozo de verdad, mis hermanos, saber y conocer gente que ama la verdad. Y así Juan decía, me gozo de saber que tus hijos caminan en la verdad. Los hermanos que conocen la verdad, aman la verdad, porque ellos conocen también los 2 grandes mandamientos de los cuales hablamos hace un momento. ¿Y cuáles son esos grandes mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando dice por sobre todas las cosas, es que no debe nada opacar el amor hacia Dios. Nada debe opacarlo, ni el trabajo, ni la escuela, ni las actividades deportivas o llámese de cualquier tipo de actividad. Amar a Dios por sobre todas las cosas es algo que todo cristiano debe de entender, aprender y que debe de ser un mandamiento que nunca se debe de olvidar. Y por consiguiente viene el otro mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos hemos amado demasiado, muchas veces antes de Cristo fuimos demasiado orgullosos en nuestro amor, en el amor propio, mas sin embargo ahora Dios dice, ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo, ¿sí? Yo te pregunto, y con esto me gustaría casi ir cerrando esta enseñanza, ¿cómo amas a los hermanos de tu iglesia? ¿Cómo amas a los hermanos de la Iglesia Universal? ¿Cómo amas a la Iglesia Universal? Porque muchas veces hay un amor nada más entre los que están en ese núcleo de la iglesia local, pero ¿cómo es tu amor a la Iglesia Universal? ¿Amas de verdad a esos hermanos que están sufriendo persecución? ¿Te gozas con los hermanos que están predicando la verdad y que aman la verdad? Porque eso es lo que debemos de pensar, mis hermanos. No somos un núcleo, no somos unos cuantos únicamente, somos muchísimos, miles, cientos, yo no sé cuánta gente, pero sí lo que puedo decirte es que Dios tiene en cada lugar una iglesia que ama la verdad, que camina en la verdad y que ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es importante que veamos estos versículos de esa manera, cómo Juan se goza y cómo nos gozamos nosotros. Juan nos habla de la eternidad, la perpetuidad, que es lo mismo, y lo eterno no tiene fin. Y la verdad es eterna, no hay otra verdad más, es únicamente una sola verdad y todos debemos de
creer en esa misma verdad. Si tú crees una cosa y otro hermano cree otra cosa, entonces uno de los dos debe de estar equivocado y tenemos que caminar conforme a la verdad, tratar de estar de acuerdo en eso. Mis hermanos, Dios, eso es lo que nos ha ido enseñando a través de estos versículos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo dice también que ama a los que viven y aman la verdad. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos promete gracia, misericordia y paz. Y Juan estaba tan seguro que les dice lo mismo en esta carta. Reciban gracia, misericordia y paz de parte del Padre, de parte del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A todos los receptores reciban gracia, misericordia y paz, y que sean, mis hermanos, de verdad, hacedores, no solamente oidores, no solamente lectores, sino hacedores hasta el día de hoy. No importa cuántas pruebas pases en esta vida, lo que importa es que nunca se aparte la verdad de ti. Aunque parezca que es difícil, aunque parezca descabellada seguir la verdad o defender la verdad, tú tienes que permanecer firme en la verdad y en el amor. Porque de verdad, mis hermanos, es mejor defender una verdad que está en la palabra de Dios, sabiendo que es perpetua, a defender una mentira que parece verdad, pero que al final tendrá consecuencias de ser avergonzado o consecuencia de condenación. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé sabiduría para que puedas seguir adelante caminando en verdad y en amor. Bendiciones a todos.